No, pues empezó que me dijiste que tú querías hacer vídeos porque tenías la necesidad artística de crear. Y yo te dije, pues mira, yo también. Sí, bueno. Mira qué bonito. Sí, Dándose el lote. Comiéndose la boca. Abro. Pero no lo digas. Y lo planteamos como que iban a ser muchos vídeos, pero que iban a ser como capítulos. ¿no? Y ahora, espérate. Cuando abro los ojos, ¿para dónde miro? Joder, tú no estás. ¡Uy! Mi amor. Dios, que me flipan colores. Me flipan colores, tío. Y entonces, luego íbamos a hablar de cada capítulo de algo que nos removiera, ¿no? ¡Zámbala! 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 Vale. Primero hicimos Catarsis, ¿no? Que Catarsis como que lo consideramos, le tenemos mucho cariño porque es el primer vídeo. Que pensaba que era una puta foto, es que te queda la cara tan estática, tío. No. Es como una persona está a punto de estallar porque tiene muchísimas cosas en la mente. O sea, el momento de decir, Dios mío, estoy tan atrapada y tan hecha polvo por todo lo que está sucediendo a mi alrededor que necesito reflexionar un segundo, solo un segundo. Es todo muy romántico. Te quedas así, aunque te quedes un segundo. Miras, haces así. Y lo que queríamos hacer muy experimental y es el estilo que nosotros queremos llevar a cabo en los próximos vídeos. O sea, es muy experimental el hecho de las predicciones. Antes de estar empezando a grabar Catarsis, creo yo, ya estábamos hablando del segundo vídeo que era Cinética Emocional. O sea, es muy curioso porque ese nombre a mí me venía rondando la cabeza de hace muchísimos años, que no sé por qué, que hablaba del amor. Y el amor que hemos vivido nosotros, porque es que no podemos contar otro amor que no hayamos vivido, porque sería un gilipollez. Madre de para. Mira cámara. ¿La cámara de Lucas? Tío, madre mía. Ya contábamos con Estela. Gracias, Estela. Para un siguiente vídeo y para los próximos, en los cuales sabíamos que iba a ganar mucho visualmente el vídeo, y luego la voz en off, que iba a ser Marta y que lo hizo absolutamente de maravilla y que ayudó muchísimo a hacer sentir luego al espectador todo lo que queríamos transmitir. Claro, porque si ya en Catarsis el texto era muy denso, que eso es un fallo muy grande, no, había momentos en los que no se entendía absolutamente nada. Entre el peso visual, el peso del texto y que la voz estaba mal cogida. Nada, pero bueno, pero de todas maneras, bueno. la cuestión es eso, mejorar. Esas cosas se solventan, se mejoran, se continúan para los próximos vídeos. ¿Está en plano? No, él entra en plan. ¿Él entra? en plan. Está Carla ahora escribiendo, que así es como trabajamos. A mí se me ocurre una idea, porque me mueve en ese momento, o hemos vivido, y Carla se pone a escribir en ellos. Y que es cierto que yo le meto mucha mano, no me gusta meter mucha mano en las creatividades de la gente, pero es cierto que cuando se hace un trabajo en equipo, pues es imprescindible hacerlo. Al final tienes que uno pues aporta una cosa y otro aporta otra. Es cierto que si yo escribo lo primero que se me venga a la cabeza, a lo mejor no se ajusta exactamente a lo que queríamos hacer, tanto Carlos como yo. Entonces sí que es verdad que yo dejo mucho reposar las cosas, las escribo y luego las reposo. Pero bueno, ya tengo a Carlos pendiente de no dejarme reposar. Y No, pero sí que es cierto que en la creatividad a veces hay que escribir una cosa, hay que pensar en una cosa, dejarla, pasar unos días, unas semanas y luego volver a reescribir o a pensar algo. No. Tío. Joder, pero... Y nada, y a ver, del tercer vídeo no podemos hablar demasiado, porque incluso ya ahora, hoy ya le estaba hablando del cuarto vídeo, o sea que quiero decir que a falta de ideas no nos gana nadie, pero sí que es un poco una crítica social y es algo que veo a mi alrededor que le pasa a la gente, que me pasó a mí, y es como esa crítica a lo que el sistema nos está imponiendo y que al final asumimos. Y ahora mismo asumimos como bueno y alimentamos.
alimentamos la máquina social que al final Claro. es para lo que nos están creando. Y te quedas así, incluso giras un poquito la cabeza, ¿vale? Vale. O sea, levantar. Él es el que manda sobre ti. Vale. Nacho, qué cara, cabrón. Bueno, qué vergüenza. No, en serio. ¿Quién tiene que hablar ella hoy? Pero tiene que ser un mes más largo. También buscamos un poco que eso, que el público se sienta identificado, no vamos a tratarlo de una manera muy cerrada para que el que vea el vídeo pues diga, pues muy bien, pero a mí esto no me ha pasado. Que tenga un mensaje duro, claro y crítico, como o en ese momento lo que queramos transmitir, pero que haya un contenido muy artístico, muy que diga, hostia, no sé lo que es esto, pero me mola y lo que nos dé la gana, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tirar más por el rollo experimental a partir de ahora. Y así a continuar trabajando durante muchos años o que nos lo podamos permitir. Tiene que emocionar. Ponte a ver. Está grabando. Sí.